Bueno, Daniel, buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. Te lo deben haber dicho, vos te debes haber dado cuenta solo, pero sos de la vuelta de la democracia hasta aquí el único intendente que no sos apellido Ongarasto ni William. Sí, eso me lo dije. Ayer me estaban diciendo dice, usted fue el único, fue el mejor de los intendentes de los que no se llamaban William ni Ongarato. Es decir, sí, fui del montón, pero pasa porque no hay, con este mismo apellido no hubo otro, es verdad. Yo fui el tercer intendente desde el cuarto, desde que la ciudad de Esquel se convierte en ciudad en 1958 y esto se convierte en la provincia de Chubut, ¿no? Y tuve el honor, primero, como decía recién fuera de cámara, de ser candidato a concejal cuando tenía 21 años, en el año 73, en la boleta de Cámpora de Solano Lima, con el doctor León Camilo Catena de candidato a intendente y con Benito Fernández de candidato a gobernador, ¿no? Que eran palabras mayores de la política. Fui suplente, muy suplente, era el último de los suplentes. Y tuve la posibilidad de que la vida me trajo de vuelta a Esquel, tuve 4 años afuera, y si bien no nací aquí, yo soy de Esquel, es como si hubiera nacido en Esquel. Yo nací en Avellaneda, pero es como si hubiera nacido acá. Y resulta que hay un grupo en todos los partidos políticos pasa esto, que se le llama los históricos. Y los históricos me convocaron a una reunión en plena dictadura, en el 81, en la casa de un compañero que vivía hasta hace poco, Inocencio Reyes, que vivía en el barrio Matadero. Y yo fui a esa reunión. Y era el único, miré y digo, ¿cuántos viejos que hay acá? Y claro, era el único joven. Y ahí empezó mi actuación en la política, en la multipartidaria, que hicimos multipartidaria, eran locales y una provincial. Bueno, y con otros de esos veteranos viajábamos con los demás partidos políticos representados a Comodoro Rivadavia y a Trelew, donde se hacían las reuniones, y cuáles eran las condiciones que entre comillas, imponía la ciudadanía. Mentira, eso era imposible. Imponía todo el poder militar que estaba instalado con la dictadura de aquella época. Yo tuve diversos trabajos y profesiones que yo abracé, como el periodismo, que me llevó a conocer, creo que hasta el último habitante de Esquel me conocía, ¿no? Y me llevó a la primera satisfacción, que fue ser candidato y después diputado del 83 al 87, en una legislatura que fue ejemplar, una legislatura que sobresalía porque había figuras prominentes. Voy a nombrar solo dos, que Fernández Vecino era por el peronismo y Eduardo Samamé por el radicalismo. Se destacaban otros más también. Bueno, uno más tengo que nombrar, que era Carlos Maestro, presidente del bloque radical, que luego fue 2 veces gobernador de la provincia y fue realmente tipo muy trabajador, inteligente, como diputado. Bueno, Fernández Vecino ni hablar. Está además que yo lo sigo elogiando, pero y Eduardo Samamé, una mente brillante, digamos, un tipo reinformado y una capacidad de síntesis para hacer un análisis muy destacado. En esa legislatura yo me fui formando más de lo poco que política. Yo era más un peronista visceral que de pensante, digamos. Y ahí fui edificando mi candidatura a intendente, de abajo para arriba. ¿Por qué te inclinaste por el peronismo? ¿Por qué te hiciste peronista? Decís que sos visceral. ¿Por qué? No, pero yo nací peronista. No, yo ya nací peronista. Nací en una cuna peronista. Primero papá y mamá, los dos. Padre y madre, peronista. Nací en Avellaneda. No podría ser otra cosa. Nací en Avellaneda en 1950, cuando el peronismo estaba en el momento glorioso. Evita vivía todavía. Y fui peronista de cuna. Siempre digo de cuna y después por convicción. Me fui haciendo. Una de las características que siempre me achacan como un defecto es la sensibilidad. Y yo lo tomo como, me río de eso, como me río de aquellos que critican no solo la sensibilidad, sino el abrazo, estar apegado a la gente. Aprendí mucho en la calle y aprendí mucho con el deporte, sobre todo en el más popular de los deportes, que es el fútbol. Creo que si había 2.000 personas vinculadas al fútbol en ese momento, los conocía a todos, con nombre y apellido, sabía dónde vivían. Yo escribía para el diario, en esa época estaba en la radio, en Radio Nacional,
Bueno, era la única que había, ¿no? Pero estaba en Radio Nacional. Y bueno, todo eso lo fui acumulando y sin darme cuenta, en un momento me encontré con que cada reunión que hacíamos iba mucha gente. Y claro, eso enorgullece a cualquiera, te agranda, pero también te hace sentir el peso de la responsabilidad cuando vos tenés que gobernar. Y cuando yo largué la candidatura vamos a hacer en abril del 86, en junio tuvimos una elección interna porque no nos poníamos de acuerdo y ganamos. Y en diciembre estaba la interna partidaria oficial dentro del partido, y también volvimos a ganar, y ahí me convertí en candidato con el apoyo de todos, la mayoría eran jóvenes, y teníamos la mayoría de la juventud, de lo que había sido las juventudes políticas de todos los partidos, estaban todas con nosotros, casi todos, y el apoyo barrial, habíamos caminado mucho, antes, durante y en ese momento que estábamos en plena campaña, que terminaba, el radicalismo era gobierno provincial, municipal también, y no había elecciones presidenciales ese año, en el 87. Entonces adelantan, como una picardía, creyendo que habían descubierto no sé qué cosa, y adelantan la fecha de las elecciones, en vez de hacerla en octubre, como había sido en el 83, hacen 6 de septiembre del 87. 6 de septiembre del 87 fueron las elecciones, y ganamos acá, ganamos por pareja, fue una elección, una campaña muy respetuosa, de mucha convivencia, pero no de blableta, era de verdad, caminábamos juntos por la calle, hacíamos cosas juntos, coincidimos en un montón de ideas, tal vez en ese momento lo que primó fueron los perfiles de los candidatos y de uno y otro candidato, de varios candidatos, porque la Democracia Cristiana llevaba un candidato de lujo que era Pepe Montero Lacasa, por ejemplo, ¿no? Oriola fue candidato del Partido Socialista Auténtico, todo gente estudiosa, gente que se preparaba, y después la mayoría formaron parte del gobierno nuestro en la municipalidad. ¿Cómo era el Esquel del que te tocó ser intendente? Era muy distinto al Esquel en el que caminamos todos los días ahora. Sí, hoy hay una ciudad con un montón de cosas que no tenía en ese momento. Si bien esto originalmente fueron muy visionarios los fundantes de Esquel, digamos, no Morelli y los que nombran siempre en los discursos, sino la gente que vino después también. Yo creo que acá en la década del 30 al 40, más o menos, al 50 inclusive, se va diseñando la ciudad, se trazan las avenidas, las diagonales, que ojo, eso había gente que pensaba cómo vive la gente, cómo están ubicadas las casas, vamos a respetar las trazas de las calles, por donde van, que se construyen las casas en dirección acá, y hacemos una diagonal, otra diagonal acá, por ejemplo, lo que es el barrio Don Bosco, lleno de diagonales, el barrio Buenos Aires con su diagonal, cuáles eran las obras. Es que él ya tenía agua potable, no todo, pero gran parte de la ciudad tenía agua potable y energía eléctrica, que ya era como de una ciudad. Y era una ciudad donde no existía casi una brecha entre pobres y ricos. Pues esto es así. Aquí había gente que tenía una posición, digamos, económica holgada, que eran algunos ganaderos, otros comerciantes, otros empresarios que tampoco se autodenominaban empresarios. Era gente, digamos, de otro tipo. En lo que hacía a los afectos. Y a las escuelas concurrían todos mezclados. No es que en la escuela del centro iban los del centro y los del barrio Malvina venían los del Malvina. No. Estábamos todos mezclados. Y era es que era, digamos, por arriba de todas las cosas, muy solidario, por encima de todas las cosas. Muy solidario, se compartían los ámbitos de pensamiento, del deporte, de la cultura, de un montón de cosas. Y fue creciendo como toda ciudad, con sus pros y sus contras. Esto a partir del año de la construcción de la presa de Futaleufú llegaron cosas malas, pero mucho más cosas buenas. No se supo aprovechar toda esa inversión que hacían las empresas y también el Estado, fundamentalmente el Estado Nacional. Más allá de que por detrás hubo un negociado tremendo, la entrega de una parte del territorio nacional, las aguas, los cursos de agua, los lagos, todo lo que se quiera criticar, está bien que se lo critique porque es cierto, pero esto le dio un movimiento inusitado a la ciudad, es que nadie hubiera esperado una cosa así. A mí me tocó vivirlo porque era un tipo joven,
Yo trabajaba en el banco en esa época, había empezado a trabajar en el banco, en el momento que más era una ebullición permanente, no alcanzaban las calles para que caminara la gente, en serio. No, a la noche y al trasnoche no alcanzaban los boliches así tipo, ¿cómo se llama? Las cervecerías, por ejemplo, que no eran cervecerías solo, cervecerías con sandwicherías, no alcanzaba el lugar de la gente que trabajaba en la presa de Telefútbol y a la noche se venían para acá y se iban a la madrugada a trabajar otra vez. Era un Esquel alegre, era repujante, y después sintió, pero tocar el techo con la mano y después de tocar el zócalo, el piso, porque después que se terminó la presa, se terminó la bonanza. No hubo gente que supiera captar esa plata y dejarla en Esquel, sino que los que agarraron algo se fueron algunos, como vinieron, se fueron a vivir a otro lado. Muchos quedaron acá, un aporte importante en lo poblacional para digamos, incorporar un nuevo tipo de personas que venían de distintos lugares del país y de afuera también. Había muchos bolivianos, peruanos, había uruguayos, gente que vino de todos lados. La presa la marcó a fuego, está muy bien vista y redactado en uno de los libros de Oriola que habla de la ciudad de Esquel. Y a partir de ahí hubo un parate, digamos, durante toda la dictadura, Esquel del 76 para adelante, esto fue decayendo y la pobreza creció en Esquel y la marginación también creció. Y los que creyeron que eran de clase media, creyeron ser o aspiraban a subir un escalón más, fueron cambiando su forma de ser, su forma de ver y segregando a los que hasta ayer han sido sus hermanos, sus amigos, sus conciudadanos, o como lo quieras llamar, de la misma ciudad. Y ese fue digamos, el tema más profundo que tuvimos que encarar cuando fuimos gobierno municipal, que todavía no se ha resuelto. La integración de la comunidad de Esquel, no hay integración. Una de las cosas que te quería preguntar es cómo era Esquel en la dictadura. Un poco lo contestaste, un poco no, pero socialmente y en cuanto a todo lo que sabemos que pasó en la dictadura. ¿Cómo se vivió aquí eso? No, acá se supo de un muchacho que había ido a la escuela con nosotros, que era Vázquez de apellido, no me puedo acordar el nombre, era compañero mío en la escuela 20 en la primaria, pero se había ido hacía mucho tiempo, porque el papá en esa época las escuelas eran nacionales, el papá era inspector de escuelas, y la mamá era ama de casa, era mamá, que falleció hace poco, era una de las madres de Plaza de Mayo. Eso sonó acá como que se llevó, y ¿qué? Preguntaba, ¿vio doña que se llevaron al hijo de fulano en Buenos Aires en la escuela? ¿Y en qué andaría? Era esa la pregunta. Era tal la inocencia que a veces tiene mucho que ver o constituye un sinónimo casi de la palabra, ¿no? De la ignorancia. Ignorábamos un montón de cosas. Es decir, acá se vivió todo muy lejano. Y lo que pasó acá en el regimiento, cosas nunca se supo a fondo todavía. Nosotros tuvimos, 1000 años después, cuando fui intendente, creamos la Secretaría de Derechos Humanos dentro del Estado municipal, con una comisión de 5 personas, tenía un secretario y después los otros eran todos vocales, que trabajaron los 4 años ad honorem y se trabajaron en serio para concientizar lo que había pasado y sobre todo para proteger los otros derechos humanos que venían, que eran, aparte de ahí eran una exigencia y eran derechos que tenía no solamente el pueblo de Esquel, sino en general en todo el país, pero fue la primer Secretaría de Derechos Humanos de un municipio en todo el país. Fue 10 de diciembre de 1987. Que tuvo a Leo Maida como el primer secretario y a Marta Saores, ustedes la deben conocer, y varios más. Es que durante la dictadura fue silencioso como nunca antes, más silencioso que nunca. Pero siguió la vida casi con normalidad. Esas manchas sí, acá en Esquel dolió profundamente porque se fueron muchos a Malvinas o al Teatro de Operaciones, como se llamaba, que funcionaba en Río Gallego, funcionaba en Comodoro. Fueron muchos pibes de acá, de la zona. Así como hay reconocimiento en Teca, también en Hualjaina, acá, esta plazoleta de por acá. Esta justamente lleva el nombre del soldado Austin, más allá hay otra, y creo que este año se le va en abril, es una primicia que te doy,
en abril se le va a hacer reconocimiento con la condecoración a 6 u 8, no me acuerdo cuántos son, que nunca les llegó el reconocimiento del gobierno nacional. Ahora aparecieron en un rincón, hace unos 10 días, en un rincón de los recuerdos, aparecieron en la Casa Rosada los diplomas y las medallas que se los van a entregar. Bueno, en esa época se vivía, no digo aislado, porque hay gente que podíamos por ahí viajar a ver familiares a otras ciudades grandes como Buenos Aires, como Avellaneda, Quilmes y otros en el norte, y teníamos contactos. Y en otro lado sabían cosas. Y uno pensaba, yo por lo menos, yo pensaba, estos tipos están exagerando, porque uno se movía, salía de noche en Buenos Aires como si nada, con amigos que trabajaban en el mismo laburo que yo, y salíamos allá y no estaba todo bien. Bueno, después vino la gran desilusión, después de Malvinas vino la gran desilusión de todo eso, vino el momento de recomenzar con los partidos políticos, y eso fue un trabajo, si bien fue un trabajo pesado, se hizo más liviano porque se hizo con alegría, porque como era la propaganda, la publicidad de Alfonsín, era no una salida, sino abrir una puerta, no sé si te acordás, una entrada a la vida, decía, abrimos la puerta para entrar a la vida, y es verdad, fue así, y nos tuvimos que comer la derrota del 83 como unos señoritos, y nos ganaron bien porque, ¿qué eligió? Tenían un recuerdo muy reciente todo el pueblo argentino de lo que había sido los últimos meses, últimos años del gobierno de Isabel, y Alfonsín era la otra cara, absolutamente distinto, era lo más transparente que había, y bueno, nos ganaron por 10 puntos, casi 10 puntos o algo así de diferencia. Entre los dos partidos se llevaron el 92% de los votos, pero bueno, el peronismo, pese a toda la derrota y a todos los malandras que estaban en las listas, supo reconstruirse, y bueno, de ahí para acá pasó lo que pasó.